Servir al Señor. A Cristo el Señor servís. Colosenses 3:24. Hay acontecimientos que cambian la vida. Cuando ocurren ignoramos su alcance, pero en lo venidero producen cambios definitivos. Esto es precisamente lo que me sucedió una tranquila tarde dominical. Nuestras dos niñas en edad preescolar dormían la siesta. El culto matinal en la iglesia había tocado nuestro corazón. Jim y yo nos sentamos con el fin de realizar un ejercicio juntos, que resultó ser un denotante en nuestra vida cristiana y el criterio para definir el rumbo que hemos seguido durante los últimos 30 años. Ambos nos hicimos la siguiente pregunta: ¿cuáles son las metas en nuestra vida? Y anotamos la respuesta. ¿Cuáles fueron mis anotaciones? Bueno, créeme que todavía conservo los apuntes originales, con un corazón lleno de amor por Dios y de gratitud por mi Salvador. Tracé como objetivos estos 3 anhelos de mi corazón. 1. Ser una mujer de Dios en continuo crecimiento. 2. Ser una esposa y madre que apoya y anima. 3. Enseñar la Biblia para ver transformadas las vidas de las mujeres. Todo esto es la importancia de crecer en el Señor y de ser una esposa y madre que apoya y anima. Ya es hora de tratar el tema de nuestra responsabilidad y deber cristiano como mujeres de servir al Señor. Es así donde todo cristiano, casado o soltero, está llamado a servir al Señor y a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El viejo adagio lo reafirma. Estamos llamados no a ser servidos. Diversos factores contribuyen a que nuestra vida se enfoque en el servicio, a saber, servimos por una motivación. Hay una realidad acerca de cada creyente. Antes de ser cristianos, éramos egoístas y nos servíamos a nosotros mismos. Era el único estilo de vida que conocíamos. Eso era cierto en mi propia vida antes de conocer a Cristo, tal como lo expresé. También solo buscaba lo que quería, hacía lo que me placía, pensaba en una sola persona, en mí, y servía a una sola persona, a mí. Sin embargo, desde el día en que me hice cristiana por medio de la fe en Jesucristo, me abruma el hecho de que Jesús murió por mí. Su muerte lavó mis pecados y me dio vida nueva, vida eterna y un nuevo comienzo. Había nacido de nuevo y era una nueva criatura, con una vida nueva y un nuevo corazón. La gracia transformadora y el poder de Dios obraban en mí. De inmediato comprendí que tenía una deuda y que era incapaz de pagarla. No obstante, como muestra de mi gratitud, podía servir a mi Señor hasta el último aliento de mi vida. ¿Cuánto anhelaba hacerlo? La gratitud es en verdad la mayor motivación para servir al Señor. Servimos a Jesús, quien es nuestro ejemplo a seguir. Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, es el modelo perfecto de una vida de servicio. ¿Cómo vivió Jesús? Él lo expresa en sus propias palabras. No buscó mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquella voluntad y obra, querida amiga, era obtener nuestra salvación del pecado, que es la obra de su muerte en la cruz. Jesús explicó su obra y su misión con estas palabras: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Además, la palabra de Dios dice que Jesús de Nazaret,
anduvo haciendo bienes. Como cristianos, estamos llamados a seguir sus pisadas. Por lo tanto, anda, trabaja, gasta tus fuerzas, gózate en cumplir la voluntad del Padre. Así obró el Maestro. ¿Acaso el siervo no seguirá su camino? Servimos como un mandato. La Biblia es muy clara al decir que todo cristiano debe servir al Señor. De hecho, hemos recibido dones espirituales para servir y se espera de nosotros que los usemos a favor de otros. Se nos exhorta con estas palabras: a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Por amor, debemos servirnos los unos a los otros. Por consiguiente, servimos por obediencia, es una orden. ¿Qué recibimos a cambio de nuestra obediencia? La bendición de saber que servimos a Dios y de ser más semejante a Cristo. Además, la bendición de vivir en el grado más sublime del liderazgo, que es el servicio humilde y de dar testimonio de Cristo al mundo. Pues el mundo no siempre entiende nuestra profesión de fe, pero comprende el lenguaje del servicio. Servimos como un ministerio a los demás. La Biblia dice que los dones espirituales impartidos a un cristiano son para provecho. Un cristiano obtiene provecho del servicio que otros le prestan. Si bien todos los cristianos reciben diversidad de dones espirituales, cada uno sirve a los miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Si logras descubrir, desarrollar y usar tus dones espirituales, otros serán edificados, enseñados, animados, fortalecidos, consolados, ayudados y podrán madurar en la vida cristiana. Las mujeres pueden servir en la iglesia de muchas maneras, tantas como dones posean. Mi objetivo personal consiste en enseñar la Biblia para ver transformada las vidas de las mujeres. La razón por la cual expresé mi deseo en estos términos es que yo misma aproveché el servicio de otras mujeres a través de sus dones de enseñanza y como resultado mi vida fue transformada. Yo ignoraba por completo lo que era la vida cristiana, los dones espirituales y enseñar la Biblia. A pesar de mi condición, sabía con certeza que de alguna manera el esfuerzo de estas mujeres por comunicar a otras su conocimiento había afectado de manera poderosa y positiva mi vida como mujer, esposa y madre cuando era recién convertida. Asimismo, pensé y oré al Señor así: deseo tanto poder hacer lo mismo por otra mujer, poder comunicarle lo que he aprendido, cambiar una vida del mismo modo que aquellas mujeres cambiaron la mía. Entonces habrá valido la pena. Y Dios respondió mi oración. Hablaremos de ello más a fondo. Por el momento, considera el hecho de que tu servicio fiel y el ejercicio de los dones espirituales bendice a otros más de los que puedas imaginar. Así lo dispuso Dios. Servimos a nuestro Maestro. Siempre me resulta útil recordar la motivación que impulsa mis acciones y es lo que acabamos de tratar en lo concerniente a nuestro servicio al cuerpo de Dios. Por otro lado, me interesa saber a quién voy a servir. Y en lo que respecta al ministerio espiritual, la Biblia dice a quién servimos. A Cristo el Señor servís. Colosenses 3:24. Esta verdad le confiere una gran dignidad a nuestro servicio, por insignificante o humilde que parezca. Ahora, ¿cómo es el servicio en pareja?
Vamos a hablar de 12 aspectos importantes en tu matrimonio, los cuales elegí para tratar el tema de la esposa conforme al corazón de Dios. Uno de ellos es el servicio a Dios en pareja. Según tu situación matrimonial, esto será o no posible. Sin embargo, estudiaremos el caso de 2 matrimonios conforme al corazón de Dios que sirvieron en pareja. Abraham y Sara. Ellos conforman una de las parejas más dinámicas con su fe. Cada uno tenía un corazón para Dios. Amaban al Señor, le seguían, confiaban en Él, y ambos recibieron de Dios la honra por su fe en Él a lo largo de diversas pruebas, años y décadas. ¿Cómo sirvieron juntos al Señor? Sara y Abraham trabajaron como un equipo. Un día, mientras Abraham descansaba en la puerta de su tienda en el desierto, observó que se acercaban 3 hombres. Se levantó rápidamente, corrió a su encuentro, se postró ante ellos, los invitó a entrar y les ofreció agua y descanso mientras les preparaba una comida. Y en ese momento entra Sara en la escena. Abraham corrió a su tienda, se apresuró a darle órdenes a Sara. Rápido, prepara unos panes, incluso le dio la receta y enseguida desapareció para alistar la carne que había de ofrecer a sus invitados. Hicieron todos juntos y su ministerio de hospitalidad instauró un lugar de reposo y protección para los visitantes en medio de un clima hostil. Un comentario final. Resulta que los 3 hombres que se detuvieron en la tienda de Abraham y Sara para una corta visita eran el Señor y 2 ángeles. Estos visitantes celestiales vinieron para realizar una noble misión. Venían a anunciarles a Abraham y a Sara que tras 25 años de espera, al fin tendrían un hijo. Por otro lado, venían a rescatar al sobrino de Abraham de la perversa cultura de Sodoma y Gomorra, que sería destruida por los ángeles. La bondad de Sara y de Abraham al atender a los 3 viajeros del desierto constituye un gran ejemplo de ministerio hospitalario. Al respecto, la Biblia nos enseña: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Nunca sabes la trascendencia que tendrá tu servicio. Priscila y Aquila. Esta es una pareja asombrosa que sirvió al Señor. A lo largo del Nuevo Testamento encontramos indicios admirables de su ministerio como pareja. En primer lugar, Priscila y Aquila acogieron al apóstol Pablo y le hospedaron en su casa. Muchos eruditos creen que Pablo se quedó con esta amable pareja durante el año y medio de su misión en Corinto. Priscila y Aquila también tomaron aparte al maestro judío Apolos y le expusieron más exactamente el camino de Dios, y enseguida lo animaron a emprender un ministerio mayor en el que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Además de sus diversos ministerios, Pablo escribió más adelante que Priscila y Aquila habían sido sus colaboradores en Cristo Jesús, su vida por él. Pablo también envía su saludo a la iglesia de Corinto de parte de Aquila y Priscila y de la iglesia que está en su casa, y después que mejoraron las condiciones políticas y religiosas, Priscila y Aquila regresaron a su patria en Roma, donde fundaron otra iglesia de su casa. Donde quiera que iba esta admirable pareja, servía al Señor. Ambos trabajaban fabricando tiendas, conocían y enseñaban la palabra de Dios.
Abrieron las puertas de su casa y arriesgaron sus vidas por causa de la persecución. ¡Qué magnífica pareja! Todo el tiempo estaban activos. Al mismo tiempo, sus oídos, sus ojos y su corazón estaban atentos a las necesidades de otros. Estaban siempre listos y dispuestos, al menos con lo poco que tenían, a servir al Señor en cualquier lugar, momento, forma y sin importar su costo. Jim y yo hemos tomado a Priscila y Aquila como nuestro modelo de matrimonio, conforme al corazón de Dios y de una pareja que sirvió al Señor con todas sus fuerzas. Tal vez tú y tu esposo quieran hacer lo mismo. Abraham y Sara, Priscila y Aquila, dos parejas conforme al corazón de Dios, en dos periodos diferentes de la historia, en dos lugares diferentes, sirviendo a dos clases de personas muy diferentes. Unos sirvieron a Dios mismo y sus ángeles, y los otros a la iglesia del Señor y a sus siervos, Pablo y Apolos. No obstante, ambas parejas tenían un corazón para Dios, un matrimonio que soportó los rigores de las pruebas y del tiempo, una casa con las puertas abiertas, así como un corazón dispuesto a servir a otros, tanto en su matrimonio como en su ministerio. Estas parejas funcionaban como un equipo eficaz que duplicaba el amor, la fuerza y el servicio a los necesitados. Estas dos ilustres parejas compartieron con alegría sus bienes y posesiones en su ministerio a otros. Son un ejemplo claro de esta verdad acerca del servicio al Señor. Los dones extraordinarios no producen un beneficio extraordinario, sino la consagración de lo que tenemos al servicio de Dios. Los principios para el ministerio de una esposa. Existen tantas posibilidades de servicio en el matrimonio como parejas. Sin embargo, hay principios para el ministerio de una esposa que resultan útiles en cualquier circunstancia. Esta lista de principios te servirá en tu situación particular en pareja. En mi caso, Jim ha estado en el ministerio durante casi 30 años, una situación bastante particular, por cierto. A estas alturas ya sabemos cómo servir juntos al Señor. Sin embargo, déjame decirte que no siempre fue así. De ninguna manera. Recuerdo muy bien nuestro comienzo como pareja cristiana. En ese entonces procurábamos abarcar los 12 aspectos que tratamos en este audio, y servir al Señor era uno de ellos. En nuestro caso, Jim deseaba servir al Señor, pero yo no, o mejor dicho, ignoraba cómo hacerlo. También recuerdo nuestras primeras experiencias en el ministerio juntos. Así aprendí a poner mi casa al servicio de otros y a prepararla, al igual que mi corazón, para que Dios pudiera usarla. Recuerdo que con la ayuda de Dios resolví servir a otros siempre que Jim me llamaba para informarme que alguien necesitaba ayuda, dinero o un lugar para quedarse. ¿Cómo puede una esposa ayudarle a su esposo en el servicio al Señor? ¿Cómo puede una esposa servir al Señor si su esposo se queda atrás? ¿Cómo puede una esposa servir al Señor si su esposo no es cristiano? Veamos algunos principios pertinentes. 1. Sirve primero a los tuyos en el hogar. En lo concerniente a mi servicio al prójimo y a mi iglesia, he usado durante décadas un lema personal: no des a otros lo que primero no has dado en tu casa. Este dicho me permite recordar las prioridades que Dios ha establecido para mi diario vivir. Debo servir a mi esposo y a mis hijos y amar a los que viven en mi casa primero, y luego extender ese amor a otros, y no al contrario. Admito que resulta fácil invertir el orden, lo cual ocurre con frecuencia en nuestra vida. Por ejemplo,
Hace poco hablé con una mujer que había renunciado a su cargo de directora del ministerio femenino en su iglesia. Explicó que la razón de su retiro era que sus prioridades estaban invertidas. Me contó que le resultaba mucho más fácil y gratificante servirles a las mujeres en la iglesia que ocuparse de sus 2 pequeños y de su esposo en casa. Otra mujer que servía como líder de música y alabanza y como solista en una de mis conferencias, se marchó convencida de que sus prioridades estaban invertidas. De hecho, se disponía a llamar a su esposo para pedirle perdón. Luego me contó que tras despedirse de su esposo esa mañana antes de ir al seminario titulado Una mujer conforme al corazón de Dios, tenía planeado no regresar a casa. Le había dicho a su esposo que no volvería. Amada mía, ella regresó de la conferencia como una esposa conforme al corazón de Dios. En ambos casos, estas mujeres les prestaban a otros el servicio que de ningún modo daban en su hogar. Por mi parte, felicito a estas mujeres por tener el valor de reconocer su problema con las prioridades y también alabo al Señor porque se dispusieron a corregirlo. En tu calidad de esposa debes servir primero a tu esposo antes que cualquier otro. No importa lo que la gente de la iglesia piense de ti, sino lo que piensan de ti quienes viven en tu casa. No importa que las personas de la iglesia se beneficien de tu servicio si antes no son atendidos los tuyos. En ello radica el deber de una esposa, la prioridad de una esposa y el privilegio de una esposa. Querida esposa, después que tu casa y las personas que la habitan son atendidas, amadas, servidas y consentidas, entonces prosigue con la iglesia y con la ayuda a otros. Así obra una esposa conforme al corazón de Dios. 2. Sirve con la bendición y el respaldo de tu esposo. Si deseas colaborar en un ministerio o ayudar como voluntaria en la iglesia, te imploro que primero le preguntes a tu esposo los principios que rigen tu relación con él, tu sumisión a sus planes y a su liderazgo en el matrimonio y tu servicio a él son hacer todo como al Señor y de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Yo misma acostumbro nunca asumir compromisos sin antes pedirle a Jim su opinión, sus ideas y su aprobación. No lo hago porque le tema ni porque lo considere como una figura paterna. En absoluto, lo hago porque valoro nuestra relación y amistad como pareja más que mis propios planes y deseos. Después de todo, si el ministerio demanda tiempo, también es el tiempo de Jim. Si hay que invertir dinero, también es el dinero de Jim. Si hay presiones como las que experimenté la primera vez que acepté enseñar en una clase bíblica para mujeres, también lo afectarán a él. Veámoslo de la siguiente manera. Queremos servir al Señor, pero también deseamos que Dios bendiga nuestro servicio. Yo creo que una medida muy apropiada para determinar la bendición de Dios es mi obediencia a su mandato de honrar y preferir a mi esposo, de estimarlo como superior a mí misma y de estar en paz con él en cuanto dependa de mí. Por esa razón, le pido a Jim su opinión y su aprobación en todo, incluso en oportunidades ministeriales. No quiero enfrentar la situación de trabajar en el ministerio o cualquier otro proyecto sin la aprobación de mi esposo. Solo sirvo con su bendición y respaldo. Así puedo servir con libertad. ¿Por qué? Porque cuento con Jim y con sus oraciones. En cualquier ministerio renunciamos juntos a una parte de mi tiempo y de mi energía para consagrarlos al servicio, lo cual significa que es un ministerio conjunto.
Por supuesto que después evaluamos la experiencia, pero muchas veces salgo victoriosa de un compromiso ministerial solo porque mi corazón sabía que contaba con el apoyo de Jim. ¿Qué debe hacer una esposa si su esposo no aprueba sus intenciones? Créeme, Jim me ha dicho muchas veces que no. Si ese es tu caso, yo opino que deberías darle gracias a Dios. Tu esposo ejerce una labor clave en ayudarte a mantener tus prioridades en orden, porque su opinión podría alertarte cada vez que hay un desequilibrio. Su orientación también hace parte de la dirección de Dios para tu vida. Cuando mi Jim dice no, yo le doy gracias a Dios por tener un esposo que me guía y que se comunica, y luego rechazo la propuesta sin una pizca de amargura en mi corazón. Mi sumisión a la voluntad de Dios, que implica seguir el liderazgo de mi esposo, guarda mi vida y mi servicio de desviarse de su propósito. Tanto la aprobación como la desaprobación de mi esposo respecto a cualquier opción de servicio podrían señalar la voluntad y la dirección divina para mi vida. Sirve de todas las formas posibles. Cuando Jim y yo empezamos a asistir a la iglesia como una pareja cristiana, ignorábamos todo acerca del servicio al Señor, la Biblia y los dones espirituales. Con todo, nuestros corazones agradecidos con nuestro Salvador deseaban ayudar. Hacíamos todo lo que podíamos, lavamos loza después de las reuniones sociales, organizamos y guardamos sillas y las cambiábamos en lugar para las reuniones. También ordenamos los himnarios y aspiramos el salón, lavamos ollas y sartenes durante las conferencias, saludamos a las personas que entraban al culto, abrimos las puertas de nuestra casa para realizar estudios bíblicos, llevamos en auto a personas ancianas a las reuniones, ayudamos en la instalación del festival infantil, pintamos, arreglamos el jardín, ayudamos a terminar el techo durante la remodelación del edificio de la iglesia, entre otras actividades. No se requerían habilidades especiales para llevar a cabo estos espléndidos ministerios, solo precisaban un corazón dispuesto a servir. Más adelante, y en la medida en que nuestro conocimiento de Dios aumentaba, nuestro ministerio se desarrolló. Tomamos un curso de entrenamiento para aconsejar y empezamos a servir en ello después del culto en el recinto de oración. También nos preparamos para la evangelización y participamos en el ministerio de visitación. Hicimos un curso de escuela dominical y colaboramos con las clases para los niños. Nos entrenamos para el discipulado y empezamos a servir a otros a través de un contacto más personal. Luego profundizamos en el estudio bíblico y empezamos a enseñar en pequeños grupos. Y nuestra casa fue el centro de todos los ministerios, los cursos y los diferentes pasos hacia el crecimiento espiritual. Todo el mundo era bienvenido en nuestra casa, sea que vinieran de los alrededores o de cualquier parte del mundo. Sin embargo, ¿qué puedes hacer si tu esposo no te respalda? Piensa bien en lo que puedes hacer a pesar de las circunstancias. No te imaginas la cantidad de mujeres que colaboran en la iglesia de diversas formas desde su casa. En labores como hornear galletas, planear una cena para otros, hacer llamadas para organizar algún ministerio o contactar a los que no pueden salir de casa, escribir cartas para animar a otros, orar por las personas de la iglesia o en otros lugares del mundo. Las posibilidades de ayudar y servir desde la casa son ilimitadas si tienes un corazón dispuesto a servir al Señor. Todo esto para decirte, querida amiga, y conforme al corazón de Dios, que puedes servir de cualquier forma. 3 demandas del Maestro.
a quienes le servimos aquí abajo y aguardamos la venida de su reino, podemos orar, entregar o huir. Mas Él las requiere todas, la mano generosa, los pies dispuestos y el corazón que ora. Por último, que obren juntas y tejan una cuerda de 3 hilos que no se rompa. Querida amiga, Dios te bendiga en este maravilloso día y que este maravilloso día sea de mucha prosperidad, paz y tranquilidad en tu familia. Y no te olvides suscribirte a este canal, Una mujer conforme al corazón de Dios.